Vivienda hay viviendas, sí hay alquileres. Es que tú hay ves que mucho. construyen muchas casas. Sí, y no solo eso, o sea, tú te metes en funda.nl, Pararius, Camernet, que es de habitaciones, te metes en los grupos de Facebook y tú ves que hay mucha oferta de vivienda, pero la demanda lo sobrepasa. Esto es Ámsterdam, esto es Ámsterdam, esto es Ámsterdam, pero también esto es Ámsterdam. Sí, todo eso es Ámsterdam, pero de algo estoy seguro es que Ámsterdam tiene diferentes realidades y hoy te vamos a mostrar una de ellas, así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Si hablamos de ciudades conocidas en todo el mundo, Ámsterdam es una de ellas. Pero por si acaso tú no la conoces tan bien, permíteme darte una corta explicación. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos, también conocido como Holanda. Es una de las ciudades más visitadas en toda Europa y eso es por sus flores, o sea, los tulipanes, por las prostis, por la María. No me refería a esa María, por los museos, el arte y por supuesto sus canales. Pero hoy te tengo una sorpresa. Tenemos un invitado sumamente especial. Él va a estar respondiéndonos todas esas preguntas que ustedes hicieron en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así con ustedes, ¡W! ¡Uhú! ¡Épale! ¿Cómo ¿Qué? están, muchachos? Bueno, ¿Qué? estoy como que... Cuéntanos, W, ¿cuánto tiempo vives aquí en Países Bajos? En noviembre cumplo 4 años. He vivido en 2 pueblos de Holanda, muy cerca de la frontera con Alemania. Después viví en una ciudad que se llamaba Arnhem y ahorita recientemente estoy acá en Ámsterdam. Ok. W, vamos a sentarnos porque te quiero hacer una pregunta de Ámsterdam, ya que nuestros seguidores quieren saber de la ciudad de Ámsterdam y ellos quieren también saber tu experiencia. Sí, yo también quiero saberlo a ustedes porque yo estoy medio perdido todavía, así que vamos a hablar. Vamos a hablar. W, ¿por qué te mudaste a Ámsterdam y no, por ejemplo, a Rotterdam, a otra ciudad? Sabes que Rotterdam es una ciudad muy moderna. Sí. ¿Por qué Ámsterdam? Porque aquí es donde está toda la vida, acá es donde vive toda la gente, o sea, a ver, tú puedes vivir en cualquier parte de Holanda y realmente vas a estar cerca de todos los lugares, pero a la hora de que la gente te visite, a la hora de que la gente llegue a ese lugar, siempre va a ser Ámsterdam. O sea, tú puedes estar en Flevoland, puedes estar en Friesland, puedes estar en el sur, en Maastricht, donde sea, pero todos al final llegan a Ámsterdam, cosa que no van a llegar todos a Arnhem o a Lelystad o a Almere o a Rotterdam. A Rotterdam puede que vaya, pero no así como Ámsterdam. Igual los turistas. ¿Cuál es la primera opción de los turistas? Ámsterdam. Ámsterdam. Entonces uno que está en el mundo creativo y que depende mucho de la vida social y del networking, esta es una ciudad que te permite hacer ese tipo de cosas. Encontrarte con amigos, por ejemplo con ustedes, que puedo salir de la casa, nos encontramos, grabamos, hacemos lo que hacemos. Y eso es lo que yo estaba buscando, un lugar así lleno de vida. De inspiración. Me inspira, es una ciudad que me inspira, entonces principalmente por eso. Ok. Y por lo barato que es. Bueno, Era un chiste. Ok, yo pensaba. Ahora, cuéntanos, porque algo que muchas personas se imaginan Ámsterdam, que Ámsterdam es lo último, que Ámsterdam es así, que vas a encontrar una libertad aquí, que tú puedes hacer todo. Sí, aquí la gente es más liberal, o sea... En la ciudad, ¿no? Ámsterdam. Sí, pero yo siento que en toda Holanda las personas hacen lo que quieren y lo que le da la gana, pues allá el que se sienta mal con eso, las personas en toda Holanda son así. En Ámsterdam los que la consideran una ciudad así como loca y Sí. para hacer desastre, yo siento que es más los turistas, no sé cómo lo Ok. ves tú. Yo siento que es más el turista que lo ve, y lo dije en uno de los últimos videos, que los turistas ven Ámsterdam como Las Vegas de Europa, como que llegan y hacen desastre y tal, pero realmente la vida que está la gente que hace vida acá, Sí. hace vida como en cualquier parte de Holanda, y me ha sorprendido de que tú sales Ya. e igualmente te encuentras a los holandeses Sí. tomando café, relajado hablando, o en un canal sentadito, en el parque, o sea, ellos siguen viviendo una vida tranquila a pesar de ser una ciudad tan movida, y eso me ha gustado. Entonces yo siento que ese concepto de que es una ciudad, la ciudad de la perdición, La ciudad, no es eso. es algo para los turistas completamente. No sé qué piensas tú, que tienes más tiempo acá. Yo viví en Curazao por un tiempo y a mí se me decía de todo de esta ciudad. Era como que una ciudad, la ciudad perdida. Sodoma y Gomorra, no sé si lo conoces, esos son Sí. dos nombres. Pero para mí era eso, decía, bueno. Y al llegar aquí es totalmente lo contrario. Claro que hay muchas cosas que
se puede hacer, pero con limitaciones. Tú sabes, no se permite que tú estés, por ejemplo, bebiendo en cualquier lugar o que hagas tipo de cosas que uno suele escuchar de las otras personas, tú sabes, esos malos pensamientos, esas, no sé de dónde sacan esas realidades supuestamente de ellos. Para mí Ámsterdam es una ciudad muy viva, ¿verdad? Y tiene mucho que ofrecer, pero no es de lo que nosotros pensamos que es Ámsterdam, esa ciudad liberal, esa ciudad que todo se puede y que vive la vida loca. No, eso no es Ámsterdam, lo que yo he experimentado de Ámsterdam. Es que yo me doy cuenta de eso es porque veo a la gente que visita, veo otros creadores de contenido que visitan Ámsterdam y veo sus historias en Ámsterdam y que la están pasando de la locura de su vida y que yo digo, pero esto no es Ámsterdam, esto no es así. Exacto. O sea, chévere que la están pasando súper bien, pero así no se vive acá. O sea, no, aquí es muy tranquilo y de hecho encontrar discotecas que tú te vuelvas loco es súper raro. O sea, todo es en plan café, bares, sentadito en terrazas, cosas así. Sí, la gente es muy tranquila, es verdad. Sí. Y eso de que, por ejemplo, aquí tienen sus cosas extrañas para nosotros que venimos de afuera, ¿sabes? Como el barrio rojo. Sí, y el consumo de ciertas sustancias que la gente consume libremente en todos lados. Exacto. Pero... Y los coffee shops que hay, pero en otros países que eso no es permitido, tú sabes, legalmente como acá. Pero como quiera, aún así, tiene sus restricciones, tiene su control y no es lo que aparenta ser o no es lo que ustedes han escuchado de Ámsterdam. W, dime, ¿se puede conseguir un carro así? ¿Se puede? Aquí. Esa es otra cosa que yo conocí, que he visto en Ámsterdam, que todo el mundo llega, wow, pero acá en Holanda todo el mundo tiene carros increíbles. Y yo digo, no, eso es acá en Ámsterdam, en el centro. Exacto. Pero el holandés no va a gastar plata en eso, el holandés es muy agarrado para gastar plata en un carro así que consume gasolina, ¿sabes? ¿Cómo es el transporte público aquí? ¿Cómo tú lo has experimentado? ¿Lo fácil, lo difícil que es, lo caro? No, el transporte público en Holanda es de maravilla. O sea, a mí me parece excelente. Ahorita está teniendo muchas fallas por el tema de la falta de empleados, en Holanda, pero en general es un sistema súper completo donde tú te puedes mover. Dentro de la ciudad en particular te puedes mover en metro, te puedes mover incluso en tren si estás a los extremos, te puedes mover en tranvía o en bus o en bicicleta, que es lo más típico, pero ciertamente o sea, no es que es caro, sino que no es necesario en esta ciudad utilizar el transporte público, considero yo. O sea, si vives a los alrededores de Ámsterdam o en el centro de Ámsterdam, fácilmente puedes llegar en bicicleta. Lo que te puede tomar son unos 15 minutos hasta el centro en bicicleta. Claro, si tú tienes condición, porque yo... Pero todo se practica, todo se practica. Tú estás joven, tú puedes, claro. Señora, y te ahorras mucho dinero, bueno, porque si eres una persona como yo que va a estar yendo al centro o visitando el centro a cada momento y luego que si vas al gimnasio que no está tan cerca o hacer otra cosita y tienes que ir 2 veces al día, ya son más de 7 euros que estás gastando en transporte en un día. Público, y si sacas la cuenta al mes, si sacas la cuenta al año, todo lo que puedes gastar en transporte público es una barbaridad. Mejor te sale comprar una bicicleta de segunda mano o hasta nueva y te vas a ahorrar muchísimo dinero. Ahorras mucho dinero. Te puedes mover muy bien en transporte público en todo lo que es la ciudad, pero acá lo indispensable es una bicicleta, creo yo. Por aquí me hicieron una pregunta con respecto del transporte público. Shelvin o Emily, ¿ustedes nos pueden dar algunos consejos sobre cuánto cuesta más o menos y a dónde pueden buscar eso? Todo lo que necesitas saber sobre el transporte público puedes encontrarlo acá, en gvb.nl. Ahora, si tengo que darte mi opinión, te diría lo mismo que W, que lo mejor es conseguir una bicicleta, ya que aparte de economizar mucho dinero, es lo mejor para quemar calorías. Si por una otra razón, como quiera, quieres o necesitas usar el transporte público, déjame decirte que vas a necesitar una OFE Chip Card, que no es una tarjeta desechable, sino que es una tarjeta en la cual puedes poner dinero para poder viajar de un lugar a otro. Si hablamos de costo, la tarifa base al momento de hacer este video es €1,01. Eso es al momento de que tú te montes en cualquier método de transporte. Y por cada kilómetro que recorras vas a pagar más o menos 18 centavos extra. Si quieres saber exactamente cuánto vas a gastar en un recorrido o en cierto viaje, puedes usar la aplicación de 9292. Aquí encontrarás exactamente cuánto costará. Y así no te sale ninguna sorpresa al final del viaje. Ahora,
para entender cómo funciona el transporte público en su totalidad, hace falta más información. Pero es demasiado para tratarlo en este video. Así que vamos a hacer un video completamente enfocado en lo que es el transporte público, tanto para personas que quieran vivir o viven acá en Holanda, como para turistas, para que sepa la manera más económica de moverte en el transporte público. Volvamos a Angie y a W. Para ti, ¿cómo ha sido el costo de vida aquí en Ámsterdam? Bueno, hay muchas diferencias en la vida cotidiana. Ponte, cuando te vas a un restaurante, los precios están 2-3 euros por encima. Cuando vas a comprar, incluso en el supermercado se sienten alguna diferencia de precio. Pero donde ves la diferencia total, porque el transporte público, te dije, eso puede costar en cualquier parte, puede costar lo mismo. La diferencia está en el tema de las viviendas, que es tan difícil conseguir acá. Hay muchas personas que quieren vivir en Ámsterdam que el precio se eleva. Entonces consigues cosas como habitaciones que están por 800, 900 euros acá en Ámsterdam, o apartamentos que están en 1800, 1900 de 2 habitaciones. Sí. Entonces te consigues con esos precios y con la dificultad de poder alquilarlo, porque no solamente el precio, sino lo difícil que es conseguir una vivienda acá. Entonces yo creo que en cuestión de experiencia de vida y de costo, yo creo que eso es lo que tengo más por encima. Para ti, ¿ha sido difícil encontrar casa? Súper difícil, súper difícil. O sea, Ya. vivienda hay viviendas, sí hay alquileres. Es que tú Hay ves que mucho. construyen muchas casas. Sí, y no solo eso, o sea, tú te metes en funda.nl, Pararíos, Camernet, que es de habitaciones, te metes en los grupos de Facebook y tú ves que hay mucha oferta de vivienda, pero la demanda lo sobrepasa. O sea, hay mucha gente buscando, entonces por cada apartamento, por cada habitación, por cada tipo de estudio, hay 60 personas que están aplicando a eso. Y obviamente ellos siempre van a elegir los que tengan mejores perfiles. Entonces, ahí es donde te iba a preguntar, ¿cuáles son los requisitos? Porque aquí hacen un... es que no he llegado hasta allá, no me han llevado hasta allá. No Porque han llegado a los cuando requisitos. tú aplicas, normalmente si ellos consideran tu perfil, te invitan a ver el estudio, la casa o lo que sea. Pero ni siquiera he llegado hasta allá, porque tú envías como una previa carta de motivación, Sí. donde explicas quién eres tú, qué te gusta hacer y bla, bla, bla. Sí, sí. Y a mí no me han llegado a contactar todavía. Wow, qué fuerte. Porque ya soy un vago con cámara, como dicen. Aunque tengas los ingresos, cuando te describes como un creador de contenido, tienes una dificultad que otras personas no tienen. Además que esto sigue siendo relativamente nuevo, este mundo de la creación de contenido. Y aquí en Países Bajos, yo no sé si en otros países, pero aquí ellos quieren ver lo que dicen en holandés zwart op wit. Quiere decir que es un papel donde dice detalladamente cuánto tú ganas. Sí. No solamente de boca que tú lo puedas decir, no, porque mire, mi banco y yo, no, ellos quieren ver que sí es así. Sí, y que tengas un sueldo fijo también, y los míos son ingresos variables. Si tienes un trabajo fijo, con buenos ingresos, un buen estatus económico y un buen perfil, yo creo que puedes tener muchas más facilidades para conseguir una vivienda acá en Ámsterdam. Así que ya ustedes saben, para conseguir casa aquí tú tienes que tener lo que ellos exigen. ¿Cuál sería entonces el consejo que tú le darías a esos seguidores que dicen, bueno, yo quiero venir aquí a vivir a Países Bajos porque me parece fenomenal, este país tiene todo para mí, en cuestión de casa? En cuestión de casa, que busquen con tiempo, 3 meses, 4 meses de anticipación, porque como le decía Chelvin, uno de los errores que cometen las personas acá es que llegan y cuando llegan están buscando vivienda. Busquen con tiempo, pero por otra parte también está el problema de que a veces te llaman y tienes que ir a ver la vivienda. Esos también. Entonces sí. si estás afuera puedes tener ese problema. Lo que yo he visto que hacen es que alquilan un Airbnb o una habitación o en la casa de un amigo mientras tanto, pero ese mientras tanto consideran unos 3 meses mínimo y van aplicando a vivienda hasta que consiguen finalmente, porque también tienes que tener un trabajo para poder conseguir la vivienda, entonces un círculo vicioso. Así que, pero ¿sabes qué? Busquen con tiempo. Me hiciste recordar algo que pasó creo que con una persona que ellos alquilaron una casa vía internet, Ajá. estaban afuera, según lo que escuché, y resulta que eso no era falso. ¿Cómo pueden saber que eso es así o no? Hay Porque- muchas estafas también, sí, sí, cierto. tú sabes. Lo único que tengan un poquito de noción y de intuición, no den dinero por adelantado. Normalmente el proceso es eso, las personas te invitan a ver la casa. Antes de firmar cualquier contrato es como que, mira, te contacta, tal día va a ser el día que vengan a ver la casa. Entonces ese día tú hablas con el dueño, después ellos te dicen que van a considerar tu perfil, después te envían un correo. El protocolo es bastante largo, Largo, así que si ustedes ven exacto. que la cosa está muy rapidito, de que envía dinero por adelantado, esas Sí. cosas, si lo huele raro,
No le creo. No le creo. Vamos a tomar el metro mientras seguimos hablando de este tema. ¿Qué te parece? Vamos, así le mostramos el metro, Ok. muchachos. Así le mostramos el metro. Llegamos al Belmer. Ahora te tengo otra pregunta. Cuéntame cuáles son los barrios más económicos que los inmigrantes puedan vivir. Si tú O sea, conoces. te voy a claro. hablar respecto a mi búsqueda, mi pequeña Sí. búsqueda que he hecho hasta ahora. Y hay algunos sectores que son más económicos que el centro de Ámsterdam, obviamente. Y los que he visto está Diemen, que está un poquito alejada, está bastante cerca acá de Zuidoost, New West Ok. y Zuidoost, Y que Zuidoost. vendría siendo toda esta zona donde está el Belmer. Pero es una zona que no tiene muy buena reputación. Tiene mejores precios, no es tanta la diferencia porque sigue siendo Ámsterdam, Ya. pero tiene mejores precios de vivienda, de alquileres, un Claro. poco más bajo. Y hay más oferta por acá, porque es una zona donde no todo el mundo quiere vivir, porque es un poquito peligroso. Ya ustedes Sí. han hablado del tema, Ajá. tienen un video sobre eso. Sí, Y ahorita exacto. estamos grabando precisamente sobre eso, así Sobre que eso, claro. es importante que investiguen también los lugares a los que quieren ir, no solamente se dejen llevar por el precio, pero que vean los videos para ver si realmente es peligroso y vale la pena vivir acá, claro. ¿no? Yo vivo aquí, así que yo podría decirle a ustedes que es un lugar donde puedes vivir y se siente como que tú estuvieras fuera de Ámsterdam. Cuéntame qué tú piensas sobre las oportunidades laborales aquí en Ámsterdam. Hay muchas para los emigrantes, claro. ¿Tú encuentras que hay mucho trabajo acá en eso? Sí, de hecho siempre lo comento, uno de los problemas por los que está pasando Holanda actualmente es que no tiene suficientes trabajadores para la cantidad de vacantes. Por cada 133 vacantes hay 100 desempleados, o sea que por cada 133 trabajos, 33 puestos de trabajo están quedando sin ser cubiertos, entonces hay una falta de personal bastante grande acá en Holanda. Y obviamente Ámsterdam es una de las ciudades más afectadas porque acá es donde está más lo que es todo la hostelería y eso es uno de los sectores que más necesita personal en este momento. Entonces, trabajo sobra. A nivel profesional también. Hay tantas áreas sin ser cubiertas que las cantidades de ofertas y los buenos contratos que se están ofreciendo en este momento en ciudades como Ámsterdam, además de todo después de lo del Brexit, que fue la salida del Reino Unido. Ámsterdam se convirtió en una ciudad más atractiva porque muchas empresas llegaron hasta acá. Entonces, las oportunidades laborales acá Son muchas. son muchas. Y siempre le digo a las personas, no se preocupen por trabajo. Realmente el problema acá es conseguir vivienda, porque trabajo Hay sí. demasiado, ok. Hay mucho trabajo, pero una persona que venga de afuera y diga, ok, ¿puedo trabajar sin papeles aquí? No. O sea, sí, pero no. Las oportunidades son muy reducidas. O sea, que alguien te contrate sin papeles es porque lo conoces. Muy pocas personas en Holanda se van a arriesgar a contratarte sin documentos. Porque primero la cultura es que siguen mucho las reglas. Y segundo es que acá el control es bastante, o sea, hay demasiado control en este país. Un ejemplo de esto es el BSN. Y tal vez te preguntarás, pero Shelby, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, el BSN es un número de identificación personal que todo el mundo que viene a Holanda y se registra recibe. Y con esto puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo trabajar de forma legal, hacer la declaración de impuestos, pedir tu seguro médico y muchas otras cosas. O sea que... Sin papeles aquí no hay. Esto no es un país para ilegales, esto no es un país para personas que no tengan documentos, de verdad que la pasan muy mal. Imagínate los problemas por los que uno pasa para alquilar estando legal en el país. Ahora imagínate las personas que no tienen documentos. Aquí nadie te va a alquilar una habitación, sí hay que te alquile, pero es difícil. No, Y sí hay quien te contrate, pero es difícil. Las personas se ponen a trabajar que si de limpiando casa, que es el trabajo más común en las personas que no tienen papeles. Pero no, yo no lo recomiendo. De verdad que sería lo último que yo le recomendaría a una persona en este país. Es incluso hicimos un video con una muchacha que ella estaba ilegal acá. Eso estaba interesante. Y ella hablaba cómo le dificultaba hacer la cita médica. Tenía que hacer la vía telefónica. Tenía que llamar a su país para que le dieran, ¿sabes? Claro. La sugerencia de lo que ella tenía que hacer. Eso es tan horrible. Hay muchas oportunidades. Sí. Hay muchas oportunidades en diferentes países del mundo para estar de una manera legal Sí. y conseguir los documentos. Está Claro. el ejemplo del país europeo, Malta. Ajá. Es un país que le da los documentos a las personas por llegar trabajando ahí y se los da fácilmente. Claro. O puedes invertir tiempo en educarte, en sacar una carrera que quizás tú quieres sacar, saca la carrera y te vienes por la vía de estudiantes. Sí. Si eres profesional te puedes venir como altamente calificado. Hay opciones que no son tan fáciles así de la noche a la mañana, Claro. pero hay.
Lo que hay que indagar, Sí. buscar. Y porque no siempre es como tú quieres, no siempre es como que vente, te vienes mañana y trabaja así de fácil. No. O sea, a veces llevan tiempo, a veces llevan esfuerzo, a veces cuestan dinero, Sí. pero opciones hay. Y hay muchos requisitos, así que no pienses que vienes a Ámsterdam y a vivir, ya todo te va a ser fácil. Aquí hay un listado, por eso es bueno buscar y saber qué tienes que hacer antes de llegar acá. Y para eso tienen que suscribirse a nuestros canales, Exacto. porque ahí está toda la información, muchachos. ya tú sabes, W y otra ruta. Entonces, W, ese sería tu consejo para nuestros seguidores. Para los que quieren venir a vivir en Ámsterdam, sí. Claro. Siempre hay alternativas, siempre hay formas de venirse a este país, solo que no siempre son como nosotros queremos. Esto es un buen país, ofrece muchas oportunidades, pero ciertamente es cerrado en cuestiones migratorias. Sin embargo, ahorita pueden que haya muchos cambios por la problemática que estamos hablando a nivel laboral. Entonces, sí, busquen, investiguen, prepárense bien, hagan todo con calma, porque a veces por hacer las cosas así de que salir volando, Sí, muy te estrellas. emocional, y, ¡ay! Sí, entonces te estrellas. Es un país demasiado frío para andar viviendo en la calle, es un país bastante caro para no tener trabajo. El problema de las viviendas también, busquen con tiempo. O sea, yo creo que este video les hemos dado bastante información como para prepararse. No que tienen la información, sino como para que investiguen Sí. y se preparen bien si quieren vivir acá o si no quieren. Si dicen, no, es demasiado difícil, me voy para otro lado. Exacto, así es. Mi consejo para nuestros seguidores es mucho de lo que tú dijiste, pero también no crean que este es un país latino, no crean que vienen de allá y que van a experimentar lo mismo aquí. Aquí tienen otras reglas, otra manera de pensar. Así que lo mejor es que tú investigues y hagas preguntas a otros a los cuales tú puedas conocer, si conoces a personas, claro. si visitan antes de venirse a vivir también es chévere porque así tienen también. una primera idea de cómo Una primera es el lugar. impresión Sí. del lugar, exacto. Por cierto, antes de cerrar, nosotros estamos también haciendo un video contigo En el sobre... Si realmente existen los barrios peligrosos acá en Holanda, estamos en uno con la peor reputación, creo yo, de toda Holanda. Yeah. Así que quiero meterme para varios lugares a investigar qué tan peligroso puede ser un lugar como este acá en este país que se pinta tan chévere y tan perfecto, ¿no? Exacto, tan ordenado y todo Sí. tan... Bueno, así que le invito a que vayan y vean su video en la descripción. Así que nos vemos en la próxima Ruta.